Señor. Dios les bendiga a todos, hermanos, en esta hermosa mañana. El Señor nos concede estar en su casa una vez más, hermanos, adorándole, bendiciéndole, glorificándole. Es una alegría, hermanos, realmente poder estar en su casa, hermanos. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Génesis, primer libro de la Biblia. Me alegro de verlos a todos ustedes, hermanos, en esta hermosa mañana. Bienvenidos todos a la casa del Señor, los adultos, los ancianos, los niños, todos bienvenidos a la casa del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Capítulo 26, versículo 18 es el que le damos lectura en esta hermosa mañana, hermanos. Capítulo 26, versículo 18 en adelante. ¿Lo tienen, amados hermanos? Vamos a leer el versículo 18 en adelante y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Versículo 32. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron: hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta este día. Amén, hermanos, pueden sentarse en esta hermosa mañana. El tema de este día es los 5 pozos. Ese es el tema de este día, los 5 pozos. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, sucede, hermanos, que en este momento a Isaac lo encontramos en una situación, ¿verdad?, en la cual él llegó allí debido a una gran hambre que se había desatado en la tierra, hermanos. Era tan terrible el hambre, y esta hambre provocó que Isaac tuviese que llegar hacia la tierra de los filisteos, en este caso a la ciudad de Gerar. Usted ha visto en la Biblia, hermanos, muchas causas. De hecho, Abraham descendió a Egipto precisamente por una hambre. Esa fue la causa por la cual él descendió, hermano. Y no sé si recuerdan también, pero la Biblia menciona el caso de Ruth, que Ruth emigró, hermanos, hacia los campos de Moab, precisamente por una hambre, por una hambruna, hermano. Y es que eso del hambre, hermanos, a cualquiera mueve, ¿sí o no, hermano? El hambre es algo que nos mueve a accionar, ¿verdad, hermanos? Es decir, como humanos no podemos quedarnos allí, ¿verdad? Sino que buscamos siempre una alternativa con la cual saciar nuestra hambre. Por ejemplo, en estos días que nosotros estamos viviendo de pandemia, ¿verdad, hermano? Se habla mucho eso de la escasez alimentaria, ¿verdad? Y de que posiblemente en algunos países han padecido de hambre también, hermano. Y que es terrible, hermano, las hambres han existido en todo el tiempo, hermano. En Europa, en los Estados Unidos, en Rusia, hubo un hambre, hermanos, ahí cuando era la ex Unión Soviética, ¿verdad? Y establecieron ese régimen allí, por expropiarle las tierras a los campesinos. Provocaron un déficit alimentario tremendo, hermanos, que en muchas regiones de la ex Unión Soviética se dieron problemas de hambre en muchas regiones, hermano. Y es que eso se ha venido dando por muchos tiempos, hermano, ha venido dándose, ¿verdad? De hecho, Jacob también descendió, hermanos, a Egipto, ¿verdad? Por un hambre. Los hijos de Jacob tuvieron que descender, hermano. Y usted sabe que por esa causa ellos al final allí se establecieron y pues allí quedaron cautivos al final en Egipto, hermano. Entonces las hambres son tremendas, hermano.
Dice que es curioso, yo estaba viendo, hermanos, que según el Programa Mundial de Alimentos y todas esas organizaciones, hermanos, mundiales que llevan estadísticas y cifras acerca del hambre, hermanos, pareciera que eso es algo del pasado, pareciera que el hambre es algo, hermanos, que vivían por allá, ¿verdad? O que se da en ciudades remotas, pero en realidad es algo, hermanos, que se da muy cerca de nosotros. Y yo estaba viendo que anualmente, más o menos, por ahí, por la última cifra, ¿verdad? Fue 2018 para 2019, ¿verdad? Y había alrededor de 361 millones de personas que mueren anualmente a causa del hambre. Es decir, es una cifra bastante grande, hermano. Es una cifra tremenda, hermano, ¿verdad? Que se da. Entonces, ese precisamente, hermano, es el aspecto que llevó a ¿cómo se llama en este caso? A Isaac, irse a Gerar, hermano. Llegó allí, ¿verdad? A Gerar, a la tierra de los filisteos. Y hermano, usted sabe que allí, usted ha leído la historia, ¿verdad? Y entonces, cuando le preguntan a Isaac, bueno, ¿y ella quién es, verdad? Hablando de la esposa, ¿verdad? Y él dijo, es mi hermana. Y era cierto, ¿verdad, hermano? Ah, no, si era media hermana. Igual que en el caso de Abraham, ¿verdad, hermano? Cuando le preguntan sobre su esposa Saraí, y él dice que es su hermana. Es que era cierto, era medio hermano. Entonces, hermano, pero claro, ellos lo hacían para protegerse porque tenían miedo, ¿verdad? Porque dice que era muy hermosa y pudiese ser, ¿verdad? Que los hombres ahí, hermano, iban a codiciar la hermosura de ella, ¿verdad? Y él temía por su vida y que algo le pasara, hermano, era terrible, ¿verdad, hermano? Entonces, encontramos aquí a Isaac, hermanos, en este aspecto, en esa tierra, en la tierra de los filisteos. Si quiere leamos esa parte, nada más, solo vamos a leer un poquito más atrás donde estamos, en el 26, esa parte no la leímos, del versículo 10 lo voy a leer y dice, y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Yo sé que a veces nosotros hemos cometido, quizás voy a decir así, el error, ¿verdad? De criticar a los hermanos que a veces emigran para los Estados Unidos o emigran para cualquier otra ciudad, Australia, Canadá, ¿verdad? Y decimos, bueno, se fue por falta de fe. Pero en realidad nosotros no sabemos cuáles son los motivos que a cada uno de ellos los llevaron a tomar esta decisión, hermano. Y en el caso de Isaac, aquí lo vemos que él deja su tierra, hermano, y él se va por una tierra extranjera, ¿verdad? Claro, hermano, siguiendo la dirección de Dios, porque eso es la clave, hermano, de moverse, hermano. Si uno se va a mover, primero hay que pedirle dirección a Dios, hermano. No diga, yo me voy a ir, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Para Canadá, ¿verdad? Y todavía no le ha pedido la dirección al Señor, porque entonces sí le va a ir mal, hermano. Pero cuando usted camina bajo la dirección de Dios, cuando usted camina bajo los lineamientos de Dios, las cosas son diferentes. Y en el caso aquí, hermano, de Isaac, dice la palabra del Señor que aún en esa tierra extranjera, Dios lo bendijo, ¿verdad, hermano? Dios los prosperó, ¿verdad, hermano? Es que mire, hermano, no importa donde usted y yo estemos, Dios siempre nos va a ayudar y nos va a bendecir. Su mano poderosa va a estar con nosotros, hermano. No importa si le quitan el trabajo que tiene actualmente y lo mueven a otro trabajo, el Señor siempre lo va a bendecir ahí con su gracia y con su misericordia, hermano, como encontramos aquí, ¿verdad? En el caso de Isaac, que sembró la tierra en aquel año y dice que cosechó al 100 por 1. ¿Qué significa eso, hermano? ¿Qué significa eso, hermano Vidal? Usted que es agricultor, dice que cosechó al 100 por 1. Es decir, sembró uno, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sembró uno y cosechó 100. Qué bonito, ¿verdad, hermano? ¿Ah? Esa es la mano y la bendición, la gracia del Señor, hermano, sobre la vida de Isaac, hermano, mostrándose sobre su vida, hermano. Porque así es, hermano, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, Dios empieza a prosperar nuestra vida y nos empieza a crecer Dios, hermano. No solo en el ámbito, podríamos decir, de las finanzas o de lo económico, sino que en lo más importante que es la vida espiritual, hermano. Porque la Biblia nos llama a crecer siempre en el Señor, dice la palabra de Dios, que crezcamos en su gracia y en su misericordia. Entonces, en este momento así encontramos a Isaac. Y el versículo que leímos al principio, hermano, versículo 18 dice, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Esto, hermanos, de construir los pozos,
Esto de abrir los pozos era algo, una costumbre que había tenido también Abraham, hermano. Y precisamente sobre esos pasos son los que Isaac también va, hermano. Porque, hermanos, esa costumbre, Abraham donde se establecía, lo primero era un altar, pero también muchas veces cavaba un pozo, hermano. Cavaba. Y es que, hermanos, los pozos eran sumamente importantes en esa época, hermano. En ese tiempo no había, ¿cómo se llama? Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillado, que le lleva el chorrito a su casa, ¿verdad? Es como en el campo, hermanos, en algunos lugares remotos. Ahí no llega Anda, ahí no llega la cooperativa, no sé cuál, ¿verdad? No, hermano, ahí a cada quien le toca perforar su propio pozo. A cada quien le toca perforar su propio pozo, hermano, y buscar, ¿verdad?, hacia abajo para ver de encontrar. Pero en aquella época y en esa región era mucho más importante que hoy el recurso hídrico del agua, hermano. Era algo con lo cual, usted sabe que sin agua no se puede subsistir, ¿verdad, hermano? Sin agua, hermanos, ay, nos morimos, ¿verdad, hermano? Podemos aguantar sin alimento, ¿verdad, hermano? Aguantamos un par de días, pero el agua, eso sí que nos desespera, ¿verdad, hermano? De hecho, aquí yo tengo ya mi botellita de agua, mire, porque buscando el agua, hermano, porque el vital líquido, hermano. En aquella tierra, hermanos, era un desierto, hermano. Claro, ¿cómo se llama? Algunas porciones eran fructíferas, pero se necesitaba el agua, hermano. Y el agua precisamente la construían los pozos para sacar de ahí. Porque si no había pozo, pues lógicamente no había agua, no había para mantener el ganado, ¿verdad, hermano? No había para regar los sembrados. Y si eso no había, ¿qué había, hermano? Había hambre, no había alimento, había escasez, no se podía lograr. Entonces Isaac, hermano, va y dice que reabre los pozos que habían abierto en los días de Abraham, su padre. Es decir, que Isaac está siguiendo los pasos del hombre de la fe, como la Biblia lo llama, el padre de la fe, nuestro hermano Abraham, ¿verdad, hermano? Y a eso nos llama la Biblia a nosotros también, hermano, a seguir los pasos de Abraham. Y Abraham abrió esos pozos, porque sabemos lo importante que es del agua, de saciarse de esa agua, hermano. Pero continuemos un poquito más adelante. Dice, en la última parte, dice que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Entonces aquí empieza el primer pozo. Miren, vamos al versículo número 19 y 20. Aquí estamos hablando de los 5 pozos. Primero encontramos el primero ahí, versículo 19. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, y los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Bien, aquí encontramos el primer pozo, y es el pozo de la disputa. Es el pozo de la pelea, el primero que nosotros encontramos ahí en ese momento. Por eso es que dice la Biblia que Isaac le llamó su nombre Esek, ¿verdad? Y usted ahí tiene cómo se llama abajo cómo se llama la referencia, ¿verdad? Que ahí aparece, dice que esto es, bueno, la mía por lo menos dice contención, es decir, una pelea, una disputa. Por eso llamó su nombre Esek, que significa pelea. Los pastores de Gerar, ¿verdad?, de parte de los filisteos, riñeron, pelearon, contendieron con los siervos y con Isaac, ¿verdad? El agua de ese pozo, de ese lugar, hermano, en vez de producir alegría, porque eso es lo que producía un pozo, hermano, alegría cuando usted encontraba agua, porque dice el versículo 19, que hallaron allí un pozo de aguas vivas. Es decir, una fuente, ¿verdad? Descubrieron una fuente allí, hermano. Usted sabe que los pozos de eso se alimentan, ¿verdad? De agua subterránea, ¿verdad? Van por ahí, entonces cuando usted logra la profundidad adecuada, toca esa mecha, podríamos decir, de agua, ¿verdad? Ya usted se encuentra, y es lo que encontraron aquí, hermano. Y eso producía alegría, eso producía felicidad. ¿Por qué, hermano? Porque se iba a poder prosperar. Sin un pozo en ese tiempo nadie prosperaba. Era básico, hermano. Es como hoy, ¿verdad? Hoy le llaman el oro negro, le llaman al petróleo, ¿verdad, hermano? Eso, si usted en su terreno encuentra petróleo, hermano, le va súper bien. Pero usted sabe, ¿verdad? Como escuchamos en las noticias mundiales hoy en día, al final de estos días el oro que más va a valer es ese, el oro blanco es el que va adquiriendo más valor, el oro blanco, el agua. Porque usted sabe que el agua se va escaseando poco a poco, hermano. El agua se va escaseando. De hecho, aquí en el país, por ahí por 2025, habían dicho que se iba a empezar a escasear el agua, pero empezó antes, ¿verdad, hermano? Por ejemplo, nosotros aquí nomás, hermanos, en la colonia, me recuerdo que cuando llegamos a vivir, hermanos, todos los días caía agua, ¿verdad? Todos los días caía agua, todo. Y allí, un día sí, un día no.
todavía se aguantaba un poquito, ¿verdad? Y ahí cada 3 días, más delicadito. De ahí cada 4 días, y así le fueron aumentando hasta llegar ahorita cada 8 días, a veces, ¿verdad? Porque a veces nos toca pedir la pipa, hermano, no llega el agua. Es decir, que el recurso del agua se va terminando. Y a veces ponen por ahí algunas publicidades, ¿verdad? Que van a empezar, pero siempre han hecho una publicidad y el problema del agua no se solventa, hermano. Pero entonces encontramos aquí a Isaac, hermano, con ese problema, ¿verdad? Y dice que los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, pelea, contienda. Mi hermano, este pozo no vale la pena quedarnos en él, hermano, cuando hablamos espiritualmente, hermano. Porque es un pozo que en vez de producir para nosotros alegría, en vez de producir para nosotros el gozo, hermano, trae pelea, trae riña, trae contienda, como lo trajo aquí, hermano. Por eso es que la Biblia dice en Filipenses capítulo 2, versículo 3, dice que nada hagáis por contienda o por vanagloria, dice la palabra del Señor, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No vale la pena pelear, hermanos, muchas veces. Porque fíjense que cuando nosotros peleamos nos desgastamos, ¿sí o no, hermano? Cuando alguien pelea se desgasta emocionalmente y espiritualmente. Es decir, que las peleas muchas veces no traen buenos resultados, hermano. Las peleas realmente desgastan nuestra vida, nos enferman realmente, hermano. Esas peleas, ¿qué es lo que ganamos, hermano? ¿Qué es lo que hacemos, hermano? Que eso que nos va consumiendo nuestro tiempo, nos consume nuestra tranquilidad realmente, hermano. Porque muchas veces nosotros llegamos a ese tipo de pozos, ¿verdad? Y nos queremos quedar allí estancados, ¿verdad? Nos queremos quedar allí, hermano. Pero no es la voluntad de Dios sobre nuestra vida, porque eso trae problemas, hermano. Nos amargamos, hermano. Por eso, hermanos, cuando usted está en un lugar, ¿verdad?, donde solo hay peleas, contiendas, hay amargura, hermano. Hay frustración, hay tristeza. Pero Dios no quiere que estemos allí, hermano. La Biblia dice que Él llamó a este pozo Esek, pelea. ¿A ustedes les gusta pelear, hermano? Usted sabe que las peleas traen tremendos problemas, hermano, por pequeñas que sean, ¿verdad? A veces algunos por un parqueo, hemos escuchado desde hermanos que se sacan hasta el arma, ¿verdad? Por pelear por un parqueo. Uno decía que era de él y el otro dice que es de él y sacan hasta el arma, hermanos, peleándose por un parqueo. Imagínense qué problemas lo que trae esas cuestiones. Por ejemplo, yo veo en el trabajo también que muchos se pelean por los parqueos. Y se pelean allí por dónde quedarse, porque ya no hay, ¿verdad? Tantos carros que hay, ¿verdad? Me recuerdo que al principio en la oficina un montón de parqueos libres. Hoy no, hermano, todos están llenos. Y a algunos les toca quedarse en la calle, ¿verdad? Y algunos se pelean por ese tipo de cosas. Pero, hermano, nosotros no hemos sido llamados a hacer eso, hermano. Mejor usted quédese a un ladito allí, ¿verdad? No importa, hermano, ¿verdad? Después lo lleguen a llamar a usted, mejor le digan: venga, ya hay parqueo. Pero no se vaya a pelear por algo, hermano. No se vaya. A veces nos peleamos como se llaman, con los vigilantes que están allí, ¿verdad? Miren, no, señor, ahí no se permite parquear, ahí no, ¿verdad? Ahí es prohibido. Mira, ahí está el rótulo, dice prohibido parqueo. Nosotros decimos: no, ¿verdad? Si aquí me voy a quedar, ¿verdad? ¿Quién dice que no? Si la calle es libre, ¿verdad? Aquí me voy a quedar. Y peleamos muchas veces, hermano, pero eso nos roba energía, hermano. Eso nos roba la felicidad. Eso nos quita la bendición que Dios quiere que tengamos en nuestra vida, hermano. Eso nos quita tiempo realmente, nos quita la tranquilidad, hermano. Y al final, ¿qué ganamos con las peleas, hermano? ¿Alguien ha ganado con una pelea alguna vez? Mire, hermano, porque a veces el propósito de la pelea es ese, ¿verdad? Que hay un ganador y un perdedor. Y a veces usted ha ganado, ¿verdad? ¿Y cómo se ha sentido cuando ha ganado? Mal se ha sentido a veces, pero ¿para qué? Mejor no hubiera dicho nada. ¿Para qué abrí mi gran bocota? Quedé mal, ¿verdad? Salí de campeón, pero quedé mal. Todos saben que soy cristiano en la oficina. Y como le dije a la muchacha, ¿verdad? La ofendí. ¿Qué nos toca después? Ir a pedirle perdón, ir a pedirle disculpas. Porque si un cristiano eso hace, ¿sí o no, hermano? Si usted ha ofendido a alguien, usted va y le pide perdón, le pide disculpas, hermano. Pero fíjese que eso no hubiese pasado si nosotros hubiésemos evitado la contienda, si nosotros hubiésemos evitado las peleas. Porque muchas peleas se pueden evitar, ¿sí o no, hermano? Por eso es que dicen que para pelear se necesitan dobles, hermano. Si usted no está dispuesto, pues no hay pelea y se acabó todo, hermano. No le vaya a pasar como aquel muchacho allá en el medio de la manifestación, que como 20 lo agarran a golpes, ¿verdad, hermano? A ver qué dijo iba pasando por ahí y algo les ha de haber dicho, hermano. Porque así nomás no fue, ¿verdad? Si hubiera ido pasando el tranquilito, sin nada, no
pero algo él dijo, hermano, y lo van agarrando al pobrecito, ¿verdad? Claro, atentaron contra su integridad, ¿verdad, hermano? Y tampoco es bueno, ¿verdad? La violencia sobre aquel muchacho, hermano. Pero a lo que voy, hermano, es que muchas veces nosotros abrimos nuestros labios solo para meternos en problemas, hermano. Abrimos nuestra boca para meternos en problemas con los compañeros, o a veces para meternos en problemas con nuestro vecino. Y a veces decimos, yo no sé por qué le caigo mal a todos mis vecinos. Yo no sé por qué todos me odian, nadie me quiere. ¿Por qué será? ¿No será porque usted habla mal de ellos? ¿No será porque usted algo ha dicho y ellos lo han escuchado, hermano? ¿No será eso? Isaac evitaba esas cosas, hermano. Isaac era un hombre tranquilo y él evitaba las contiendas, hermano. En todo lo que podamos, dice la Biblia, que en cuanto dependa de nosotros, así dice la Biblia, si es posible, en cuanto dependa de nosotros, dice que hay que estar en paz con todos los hombres. ¿Me está escuchando, hermano? En cuanto dependa de nosotros, hermano. Claro que hay veces que no depende de nosotros, hermano. Hay gente que sí, por más bien que usted haga, hermano, y usted le cayó mal y ya para dónde, hermano. Pero, hermano, en cuanto dependa de nosotros, tratemos de estar en paz con todos, llevarnos bien con todos. Porque hay algunos, hermanos, que no se llevan bien con sus vecinos, no se llevan bien con sus compañeros de trabajo, no se llevan bien con los hermanos de la iglesia. Y entonces, ahí hay un problema, ¿verdad, hermano? Que hay que corregir nosotros internamente. Hay que corregirnos nosotros. Algo está pasando, algo está raro. Nos hemos quedado en el pozo de la disputa, nos hemos quedado en el pozo de la pelea, hermano, porque a muchos les encanta estar ahí, hermano. ¿Se ha fijado que a algunos les gusta pelear, hermano? Algunos pelean, es que son mis derechos, hermano, ¿sí o no? ¿No ha dicho usted alguna vez así? Si a mí me corresponde, son mis derechos, ¿va a creer? Ahí viene el chuchito en mi seda, se hace, es mía. ¿Verdad? Y la convivencia, pues yo la voy a agarrar aquí, se la voy a quitar a él también allá, la cera, ¿verdad? La cera de él, porque yo no tengo animales, tengo derecho a tener limpio aquí. No, hermano, recójala, ¿verdad? Agarre un poquito ahí de una bolsita, ¿verdad? Póngase los guantes y usted va y la recoge y tranquilo, después con la manguera echa agüita, lejillita y se acabó, todos contentos, ¿verdad, hermano? ¿Sí o no? Pero si usted, hermano, mire, hermano, es que es cierto, si nos mete en problemas uno con los vecinos. Hace poco ahí con esto de la pandemia han creado un chat, ¿verdad? Y veo que un montón que se quejan por una cosa, por otra. Yo no escribo nada, aunque me caiga ahí, pero yo no pongo nada. No va a ser que alguien me quiera llegar a sacar a medianoche, ¿verdad? Pero es tremendo, ese tipo de cosas se dan. Pero nosotros como cristianos somos llamados a ser diferentes, hermano. No vivamos en la contienda, hermano. Eso no es para nosotros, hermano. ¿Me está escuchando? Porque por nosotros hay alguien que pelea, hermano. No. Tú le hemos dicho eso siempre, hermano. Si usted no necesita sacar el culto que tiene, todo mojoso que nunca ni filo tiene, no necesita sacar. Hay alguien que pelea por nosotros y ese es el Señor, hermano. Usted no necesita ir a reclamar, ¿me está escuchando, hermano? Usted no necesita ir ya va a ver quién soy yo, ¿verdad? Usted me ha visto, no, pero hoy va a conocer quién es Don Mario, ¿verdad? Ya va a ver, todo flaco, ¿verdad? Que le den un buen puñetazo a ir. Es lo que nos podemos ganar siendo, hermano. Si nosotros que pelear podemos, hermano. Dígame. Si nosotros lo que vamos a ir a poner la cara, sobre eso, hermano, podemos hacer. ¿Para qué vamos a buscar ese tipo de problemas, hermano? No, nosotros mejor dejémosle las cosas al Señor. Pareciera que es algo, ¿cómo se llama? Pasivo, ¿verdad? No, al contrario, hermanos, al contrario. Él nos defiende, hermanos. Entonces, la pelea, hermano, no vale la pena. No vale la pena. Cuando peleamos nos amargamos, nos frustramos, nuestro espíritu sufre, nuestra salud sufre, hermano, ¿sí o no? Nuestra salud se ve afectada, hermanos, cuando nosotros nos ponemos en ese tipo de cosas. Siempre va a existir gente que quiera pelear, hermano. ¿Me está escuchando? Siempre va a existir gente que quiera pelear. ¿Me está escuchando, hermano? Siempre. Incluso dentro de la iglesia, a veces hay hermanitos con algo pleitito. Siempre va a haber uno, ¿verdad? Que va a querer ahí a usted, ¿verdad? Poner los guantes encima, ¿no? Siempre va a haber uno por ahí, ¿verdad? Que le va a llevar la contraria o va a hacer algo, hermano. Siempre van a existir ese tipo de cosas. ¿De quién depende? De nosotros, hermano. Concluyendo en este punto, en este pozo, hermano. Comenzar una pelea, hermanos, es como abrir las compuertas de una represa, hermano. Dice el versículo 14 de Proverbios 17, comenzar una pelea es como abrir las compuertas de una represa. Así que detente antes de que estalle la disputa. Como abrir las puertas de una represa. ¿Sabes qué es una represa? ¿Verdad? Chaparral, que nunca lo terminaron. Hoy le han cambiado nombre.
O la presa 5 de noviembre, qué sé yo. Cuando la abre, hermano. Bueno, la vez pasada que estaban cayendo lluvias, estaban haciendo descargas controladas, le llaman ellos, ¿verdad? Y se, hermano, un torrente de agua que baja, y tienen un sistema de alarma, ¿verdad, hermano? Que las comunidades que viven en la ribera les alertan antes de hacer la descarga, porque si no, alguien está ahí, hermanos, y esa tremenda correntada, entonces empiezan a hacer las descargas, pero antes la alerta, ¿verdad? De tal manera que no haya gente, hermanos, y no vaya a causar peligro. Pero la cosa es que cuando eso se abre, hermanos, esa velocidad, esa fuerza que lleva el agua, es terrible, hermano. Porque mire, hermano, el agua, aunque se vea tranquila de los ríos, ¿fijado usted? Ya, tranquilo, pero uno no se confíe. La última vez que fuimos, yo no me acuerdo que fuimos, hasta Cachico, ¿dónde fue? Con los jóvenes, ¿dónde fuimos? Hasta Cachico fue, ¿verdad? Mire, hermano, un rillito bien tranquilo, y yo de cabezón vengo y me meto con todo y ropa, hermano. Cuando sentí que estaba jalado. Pues sí, porque uno ya viejo ya no es lo mismo cuando tenía 20 años, hermano. Cuando tenía 20 años, 25 años, uno se metía y rescataba a otro. No, necesita uno que lo rescaten, hermano. Y ya me estaba ahogando. Me metí con un pantalón algo pesado. Y antiguo salir, hermano. Y esto es que un rillito chiquito y se miraba bien. ¿Verdad? Los hermanos ni cuenta se dieron, ahí hubiera quedado, ¿verdad? Ni cuenta se hubiera estado, hermano. Por la misericordia del Señor logré salir, hermano, por la gracia del Señor. Porque la fuerza que lleva el agua, hermano, entonces, abrir las compuertas de una represa, hermano, es semejante, hermano. Por eso que dice, detente antes de que estalle la disputa, antes de que se dé la pelea. Bueno, quedémonos tranquilos. Y allí no va a estallar la pelea, allí no va a venir con nosotros el agua que nos puede arrastrar y nos va a ahogar, hermano. Pero continuemos, hermano, un poquito más adelante. Veamos el otro pozo. Encontramos el pozo de la disputa, de la contienda. Veamos el otro, versículo número 21. Dice así la palabra del Señor. Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna. Mire, lo que me gusta de Isaac es que no se queda ahí. Él va y abre otro. Es decir, hermanos, que oportunidades en cualquier área siempre van a haber. Y cuando usted llega a un área y encuentra una disputa, muévase. No se quede allí. Se va a quedar estancado, hermanos, peleando por algo y nunca usted va a lograr avanzar. Isaac era alguien que tenía la sabiduría de Dios, de tal manera que él se mueve. El versículo 21 dice, y abrieron otro pozo. Cuando una puerta se cierra, como dicen allí, otra va a abrir el Señor, ¿sí o no, hermano? Cuando usted no le dan una oportunidad, no se ponga a llorar, el Señor tiene otra para usted, hermano. Ese empleo, ¿verdad?, por el cual usted fue a muchas entrevistas, hizo muchos exámenes y al final le dijeron, muchas gracias, ya escogimos a otro, gracias por su participación. Y usted se regresa a su casa todo decepcionado. ¿Qué es lo que pasa conmigo, verdad? ¿Qué pasa conmigo? Que no quede ahí. No se preocupe, ese no era el lugar que Dios quería para usted, hermano. Es otro el que Dios tiene preparado para usted. ¿Me está escuchando, hermano? Sí, es que a veces nosotros nos frustramos, hermano. Quizás no soy un buen candidato, quizás no tengo la capacidad. ¿Qué es lo que pasa conmigo? No, hermano, Dios siempre va a abrir una puerta adecuada para usted, hermano. ¿Está escuchando? Todo es así, hermanos, es que el Dios que nosotros adoramos y bendecimos es un Dios maravilloso, un Dios sabio, hermano. Cuando se cierra una puerta, cuando se cierre un pozo, ahí déjelo, hermano, vaya y busque otro. El Señor tiene preparado algo mejor para usted y para mí siempre, hermano. Siempre Dios tiene preparado algo mejor. Abrieron otro pozo, pero mire qué pasó, que también riñeron sobre él. Y dice que llamó su nombre, ¿cómo le llamó, hermano? Sitna. Ahí está, ¿verdad? Sitna, S mayúscula, Sitna, porque es un nombre propio. Y llamó su nombre Sitna, y abajo en su referencia también dice enemis. Así dice, ¿verdad? Enemistad. Primero encontramos el pozo de la pelea, pero hoy encontramos un pozo diferente, y ese es el pozo de la enemistad. Según los estudiosos, hermanos, este nombre Sitna proviene del mismo vocablo que proviene la palabra Satanás, el mismo derivado. Entonces, por eso es que esta palabra significa enemistad. Usted sabe que el diablo es nuestro enemigo. La Biblia dice que es nuestro adversario. Es nuestro adversario. Y aquí ya la cosa se pone un poco más seria, hermano.
Aquí ya la cosa ya es un poco más complicadita, donde requiere, hermano, de una vida espiritual diferente de cada uno de nosotros. Porque aquí ya no es una simple pelea, aquí ya es una enemistad. Lógicamente, las enemistades así comienzan, con una pelea. Así comienza. Por eso, hermano, si usted no quiere tener una enemistad, siempre que haya tenido una discusión con alguien, si usted fue el causante, aunque no haya sido usted el causante, vaya y reconcíliese con la persona, porque si no, eso se va a convertir en una enemistad, hermano. Una enemistad. Y esto puede ser con los hombres, claro, la enemistad con el enemigo, eso sí tiene que existir, hermano. La enemistad, la Biblia dice que nosotros no ignoramos las maquinaciones del diablo, hermano, porque el diablo nunca quiere que usted esté bien, hermano. ¿Me está escuchando? No, si la Biblia dice que Él vino para matar, Él vino para hurtar, Él vino para destruir. Y cuando vemos lo contrario, Jesús vino para dar vida, ¿verdad? Totalmente diferente, para dar vida en abundancia. Entonces, cuando usted y yo venimos al Evangelio, lógicamente lo que sucede como consecuencia de haber seguido al Señor es que Dios empieza a bendecir su vida en todas las áreas, hermano. Pero mire, al adversario eso no le parece. No le gusta, no está conforme. Por eso él va a tratar de poner enemistad, ¿verdad? Y es lo que encontramos aquí en el segundo pozo. Este es el pozo de la enemistad. Este es el pozo de la hostilidad, porque sitna significa enemistad, significa acusación, hermano. Ya no era un pleito aislado, como dije, ya no fue una pelea pequeña que se dio por ahí, sino que ahora se había establecido una enemistad. ¿Alguno de ustedes ha tenido algún enemigo alguna vez, hermano? Digo, pues antes de que sea cristiano. ¿Tuvo algún enemigo usted? Archienemigo. Creo que varios tuvimos, ¿verdad? O no sé si hoy también. Porque a veces, como le digo, caemos mal y no sabemos por qué, ¿verdad? Sí, ¿verdad? A usted le pasa a usted, ¿verdad? Y uno cae mal. Pero no es lo normal con los cristianos, como le digo, ¿verdad, hermano? Entonces, se tornó una enemistad, se estableció una enemistad. Por supuesto, no era Isaac el que la buscó, hermano. ¿Está escuchando esta parte, hermano? No fue Isaac el que buscó esta enemistad. Los de Gerar son los que buscaron esta enemistad. Los filisteos son los que, en este caso, buscaron esa enemistad. Buscaron. ¿Por qué, hermano? Mire, es que ellos tenían envidia. Le damos un poquito más atrás, hermano. Vamos a ver. El versículo 13 que leímos, miren, adelante dice: el varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Tuvo hato de ovejas, hato de vacas, muchas labranzas. Y los filisteos le tuvieron, ¿qué dice? Envidia. Por eso es que, bueno, yo en algunos microbuses he visto ese rotulito que ponen, ¿verdad? No es que todo ahí lo he visto yo, ese refrán, ese eslogan, que la envidia es peor que el hambre. No sé si ellos se lo inventaron, hermano, o lo eran en un lugar ahí. Pero tiene algo de lógica eso. Miren lo que provocó. Por envidia es que le hacían esto a Isaac, hermano. Por envidia. Va a encontrar eso, hermano, en los trabajos. Va a encontrar eso en los vecindarios. Incluso dentro de la iglesia muchas veces. Va a encontrar eso, hermano. Esa era la razón entonces por el porqué de esta hostilidad, el porqué de esta oposición. Porque venía súper bien a Isaac y ellos tuvieron envidia. Hicieron mal, hermano. Cuando lo ven, hermano, que te viene a la iglesia, lógicamente empieza a prosperar, ¿verdad? Y ahora ya no invierte en chupa usted, ¿verdad? Ahora ya no invierte en cigarros, ¿verdad? Ya no, ¿verdad? ¿Cuánto vale una cajetilla de cigarros? Son sanos ustedes. Tan cara tiene, hermano. Una de Johnny Walker, decía usted, ¿verdad? Usted era de los que tomaban fino, decían ustedes. Claro, fino, decían ustedes. De Johnny Walker para arriba. Nada de la trenzuda y ni deja que son más alcohol que otra cosa. Ahí se le iba todo su más que decía que le invitaba. La quincenita se le iba ahí. Lógicamente, después de venir al Señor, ese dinero ya no se va para, como decíamos, Pelilopania, así se llamaba antes la que fabricaba un famoso guaro aquí, no me acuerdo cómo se llamaba ese guaro, Tic Tac. Es que ustedes han sido sanos, por eso que no saben de eso, hermano, ¿verdad? Había una marca famosa, Tic Tac, y usted le iba a ver ahí, hermano, Tic Tac, la gran botellota de Tic Tac allí, ¿verdad?
Entonces todos los bolos hacían rico al dueño de la tic-tac, que se llamaba, ¿cómo se llama? La Ilopanía, no sé cómo se pronuncia. Pero el punto es que cuando usted viene y viene el evangelio, hermano, ¿y ese dinerito para dónde viene, hermano? Para su familia, ¿verdad? Para los suyos, para su casa, para su mesa. Antes la esposa le reclamaba, bueno, ¿y la quincena qué pasó? Oye, no, ¿verdad? Ya la esposa ve que los frijolitos están en la mesa, ¿sí o no, hermano? Ya la esposa ve, hermano, ¿verdad? Que usted lleva el arrocito, lleva el cartoncito de huevitos, ahí va, ¿verdad? En el microbús, que no se lo apachen allí, ¿verdad? A un ladito, usted con equilibrio y todo, y lo lleva, ¿verdad? Bonito a su casa. Dice la bendición. Pero el enemigo empieza a ver eso. No, ¿verdad? La puerta se le estaba cayendo, mirá, está bien pintadito, la tiene ya. Viste que el techo como lo tenía, como que era la choza. Mira ahora. Y este se fue arriba y mira, ya le puso hasta Duralita, le puso ya, ¿verdad? Ya la pintó bien, mira qué bonito los balcones, los está pintando. Es que esa es la bendición del Señor sobre nuestra vida, hermano. La bendición, la gracia del Señor que llega sobre nuestra vida, hermano. Entonces la enemistad surge por eso, por la envidia, el pleito, hermano, llega a la vida, la hostilidad, la oposición llega a nuestra vida, hermano, por causa de la bendición del Señor. Pero mira, hermano, la Biblia nos dice nosotros que nosotros debemos de amar a nuestros enemigos, así dice, ¿verdad? Así dice la Biblia, ¿sí o no, hermano? Que nosotros debemos de amar a nuestros enemigos, bendecir a los que los maldicen, hacer bien a los que os persiguen, a los que los ultrajan, orad por los que los ultrajan y los persiguen. El Señor habló mal de usted, ore por ella, hermano. Señor, bendice. Señor, bendice su vida, su familia. Señor, yo me he dado cuenta que está enferma. Señor, sánala, ten misericordia de su vida, Señor. La vida del cristiano es diferente, hermano. Ojalá que muera, ¿verdad? Este año el coronavirus se va a morir este año. No, hermano. Dice la Biblia que nosotros debemos de amar a nuestros enemigos. Porque eso es lo diferente del evangelio, hermano. Eso es lo diferente. Nosotros no solo amamos a los que nos aman, tenemos de amar también a los que no nos aman también, hermano. Debe apreciarlo. Nunca le vaya a hacer un mal, hermano. Al contrario, dice la Biblia que tenemos que hacerles bien. Si la gente se va a quedar sorprendida, después de que han dicho todo de usted y de repente lleguen a buscarlo, a hacerle un favor. Mire, aquí vengo, présteme $20. Con mucho gusto, tenga, aquí están. ¿Usted cree que esa gente no va a reflexionar después? El que tanto ofendió, si a esta señora pobrecita la que yo trataba mal, y miren ella, cómo me trató, porque eso es la verdadera, hermano, religión, como la Biblia la llama en el libro de Santiago, hermano, que hagamos el bien a las personas, hermano. Como dije anteriormente, la Biblia dice que en cuanto dependa de nosotros, si es posible, tratemos de estar en paz con todos nosotros. Con todos, hermano. Eso incluye a su jefe. Eso incluye a la jefecita. ¿Están escuchando, hermano? Eso incluye a aquel compañero, ¿verdad? Con el cual usted no se lleva muy bien. También lo incluye, hermano. Debemos de llevarnos bien con todos. Mañana es lunes, hermano. ¿Qué le parece si aquel que no le cae muy bien a usted le lleva un cafecito? Y que sea un barato de esos de Starbucks de $1. Hay una promoción ahí de $1. Te traigo un cafecito, ¿verdad? Con pan. Hermano, eso es la actitud de los cristianos debe ser diferente a la del mundo, ¿no? Entonces encontramos ahí, terminando en este punto, hermano, no debemos buscar nosotros la amistad con nadie, hermano, con nuestro prójimo. Sin embargo, no olvidemos que tenemos que cuidarnos del enemigo de nuestras almas, dice el diablo. Ese adversario sí no lo olvidemos. Vamos leyendo un poquito más adelante, hermano, de tiempo. Aquí encontramos el otro pozo, versículo 22. Y se apartó de allí y abrió otro pozo. Y hoy mire que dice, me gusta esa palabra, dice, y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. ¿Cómo le llamó a este pozo Isaac? Dice que le llamó Rehobot. Usted tiene ahí en su página también, ¿verdad? Que significa, dice, lugares amplios o espaciosos. Eso significa Rehobot. Dice que llamó su nombre Rehobot, que significa lugares amplios o espaciosos. Este pozo sí produjo alegría, hermano. Este pozo sí produjo gozo.
este pozo sí produjo, hermanos, felicidad en la vida de Isaac y de su gente. Porque dice que ya no riñeron. Porque lógicamente, hermanos, lo que ya no fue discutida fue la propiedad. Recuerden, hermanos, que de alguna manera los filisteos tenían algo de razón. Es que ese pozo estaba abierto en sus tierras. Y pues cuando hablamos del dominio de la propiedad, pues le pertenecía, ¿verdad? A ellos tenían cierto derecho, podríamos decir, ¿verdad, hermano? Como ahora en día, ¿verdad? Dicen que cuando se abre un pozo en su propiedad, dicen que él anda realmente en la dueña de ese pozo. Es decir, que si ellos quieren, llegan en un momento, y porque ellos son la administración nacional, ¿verdad?, de todo eso. Entonces, supuestamente ellos pueden tener cierto derecho sobre eso. Por eso es que se dan ciertos pleitos por ahí que tienen, ¿verdad, hermano? Pero el punto es que aquí en este momento ya no fue discutida la propiedad del pozo. Dice que ya se apartó de ahí, ya no riñeron. Entonces encontramos aquí ya a Isaac en un lugar espacioso, en un lugar de bendición. Pero para llegar a este lugar amplio y espacioso tuvo que hacer algo Isaac. Y lo encontramos que lo primero que hizo, el versículo 22 dice, y se apartó de allí. ¿Están escuchando? Se apartó de allí. Mire, hermanos, que cuando usted ve que un conflicto no se termina, que usted ya trató, hizo lo más que pudo, ya trató de solucionar las cosas, hizo lo uno, le llevó cafecito, no se solucionó la cosa, entonces ¿hoy qué sigue? Apártese, hermano, apártese. Sí, es lo que hizo aquí Isaac. Dice que ese versículo 22 dice que se apartó de ahí. Muchas veces nosotros persistimos y nos quedamos, hermano, pero no, lo que Isaac fue algo sabio lo que hizo, y él lo que hizo fue apartarse de allí, se fue. Apartémonos de gente conflictiva, hermano. Mira, hay gente que en vez de que las cosas prosperen, las bota, hermano. Hay gente tan conflictiva que no deja que las cosas funcionen, que no deja que los proyectos a veces en las empresas avancen. Todo lo nuevo, hermanos, dicen no. A todo lo nuevo se oponen. De hecho, hermanos, por eso es que a veces en las empresas no se trabaja en el ritmo que uno quisiera, ¿verdad?, con los proyectos. Y es de que siempre hay algo que se llama oposición. Y eso siempre va a existir. ¿Me está escuchando, hermano? Ustedes ven a Esdras, ustedes ven a Nehemías cuando van a construir el templo y la ciudad, y ustedes encuentran que ellos tuvieron también oposición, tanto externa como interna. Tuvieron siempre oposición, hermano. Así va a suceder en la vida siempre, hermano. Siempre vamos a tener oposición. Pero miren este caso, sabiamente lo que hizo él, que él se apartó. Apartémonos de gente conflictiva, hermano. Sepamos manejar los conflictos, sepamos manejar ese tipo de problemas nosotros como cristianos, hermano. Y muchas veces la forma de manejarlo va a ser apartándonos de ciertas personas, guardando la distancia de ciertas personas, hermano. Y eso es lo que hizo precisamente Isaac. Se apartó, y cuando él se apartó, llegó y abrió ese pozo, y llegó a un lugar espacioso, y dice que ya no riñeron sobre ese pozo, hermano. Pero ¿qué más hizo, hermanos? ¿Qué más tenemos que hacer, hermanos, para llegar a este lugar espacioso? No hay que escuchar al enemigo. ¿Me está escuchando? No hay que escuchar al enemigo. No le pongamos atención, hermanos, a lo que el diablo muchas veces nos va a decir. No pongamos atención muchas veces a la oposición. Recuerden que Sanbalat se oponía a lo que Esdras estaba haciendo, ¿verdad? Y todos los amonitas se oponían porque el diablo los había enviado de alguna manera. Pero nosotros no escuchemos lo que ellos digan, hermanos. Nosotros al que debemos de escuchar es a nuestro Dios, hermano. A Él debemos oír, hermano. Sí, porque a veces estamos escuchando al enemigo. No, hermano, debemos de escuchar a nuestro Dios. Escuchemos su palabra, escuchemos su consejo, y de esa manera, hermano, Dios nos va a poner en ese lugar amplio, en ese lugar espacioso, en ese lugar de bendición. Pero ¿qué más hay que hacer, hermanos, para llegar al lugar espacioso? Hay que persistir. ¿Qué número de vez es esta que abre pozo Isaac, hermano? ¿Cuál es la vez? Ya había abierto el primero, ¿verdad? Pelea, Esec. Había abierto el segundo. ¿Cuál era? El segundo, enemistad, Sitna. Hoy abre este tercero que se llama lugares amplios y espaciosos. Se llama Rehobot. Es el tercer pozo que abre. ¿Cómo se le llama eso, hermano? Persistencia se le llama. Si abrir un pozo no era fácil, hermano. O bueno, no es fácil todavía. Requiere trabajo, hermano. Hoy lo hacen con máquinas, ¿verdad? Y todo eso. Pero antes, hermano, eso era más costoso todavía. Entonces, para que él llegara a este lugar, se necesitó persistencia. La Biblia dice que el que persevere hasta el fin, el que persevere hasta el fin, ese será salvo, dice la palabra del Señor. Así que tú hay que persistir para
todo, la perseverancia. No se quede, hermano, no se rinda. Ahí nos rendimos. Para empezar nos quedamos ahí, en un cuarto del camino nos quedamos, en medio del camino nos quedamos. Ya quizás estábamos a punto de llegar y nos quedamos, hermano. Pero Dios nos dice que hay que persistir, hermanos. Persistamos en todo lo que nosotros hacemos. Y cuando persistimos, entonces vamos a llegar a ese lugar, Rehobot, a un lugar de bendición, a un lugar, ¿cómo significa? Espacioso, a un lugar amplio. ¿Y qué es un lugar amplio? Un lugar de bendición, ¿verdad? ¿Qué es un lugar espacioso, hermano? Un lugar rico, ¿verdad? Hermoso. Yo siempre le he dicho a mi esposa, ¿verdad? Que ahí donde vivimos nunca me he sentido cómodo, porque la cabeza me queda en la sala y los pies ya van saliendo a la calle. ¿Usted me entiende, verdad? Es como algo espacioso, ¿verdad? Algo donde haya espacio. Usted se siente ahí, ¿cómo se siente? Cómodo, ¿sí o no, hermano? Usted se siente feliz, usted se siente a sus anchas, como decimos, tranquilo, a todo dar, decimos nosotros los salvadoreños, ¿verdad, hermano? Pero en eso, cuando usted llega, ¿verdad?, a una casa chiquita, los que viven en casas espaciosas se sienten abatidos, ¿verdad? Ay, hermano, ¿y usted cómo aguanta aquí, hermano? Ay, hermano, ¿y usted cómo está aquí, verdad? Ahí nos hemos aguantado todos estos días, todos estos años. Pero el punto es, hermanos, que aquí Isaac llegó a un lugar amplio, a un lugar espacioso que Dios le dio. Y esa es la bendición que Dios había llegado sobre su vida, hermano. Porque Dios quiere que estemos bien para la gloria de su nombre. ¿Me está escuchando, hermano? Dios quiere que fructifiquemos en la tierra que Él nos da. Dios quiere, hermano, que nos ampliemos. Dios quiere que estemos espaciosos. Dios no quiere que seamos limitados, hermano. Somos nosotros los que nos limitamos. Somos nosotros los que nos hacemos pequeños. Pero Dios quiere bendición para nuestra vida en todas las áreas, hermano. Vamos rápidamente, hermano, porque ya se nos fue el tiempo. Vamos a ver el cuarto pozo, versículo 32. Estamos terminando, pero ya no fue el tiempo. Versículo 32. Dice así: en aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que había abierto. Y le dijeron: hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Berseba hasta este día. Bueno, no sé si su Biblia tiene referencia sobre ese nombre de cómo lo llamó. En la mía no se encuentra, pero buscando esa palabra Seba significa juramento. Y este es el cuarto pozo, juramento. De eso estamos hablando. Entonces, el último pozo es como un compromiso, el pozo del compromiso, hermano. Y aquí es donde el cristiano, hermano, ¿verdad?, ya adquirió esa madurez. Ya es donde el cristiano, hermano, ya está comprometido con el Señor, ¿verdad? Es donde ya alcanzó bastante la madurez. Y por eso es que a este, ¿cómo se llama? A este pozo Isaac lo llamó Seba, dice. Por esa causa hasta la ciudad tiene ese nombre. La ciudad se llama Berseba hasta este día. Hasta el día que se escribió el libro. Yo estaba viendo que la ciudad de Berseba todavía existe. Una ciudad muy próspera de Israel, la ciudad de Berseba. Todavía están las ruinas de la antigua ciudad y las ruinas prehistóricas, porque la antigua ciudad es todavía por ahí por los años 1500, 1400. Todavía existen vestigios. Pero hoy la ciudad de Berseba es una ciudad súper moderna, hermano. Un montón de edificios y la prosperidad que se ve, la tecnología y todo eso. A pesar de estar asentada, hermanos, ¿cómo se llama? En un desierto. Pero entonces aquí es donde precisamente Isaac abrió ese pozo y lo llamó Seba. Por eso la ciudad se llama Berseba hasta este día. Y como le dije, Seba significa juramento. Y cuando hacemos un juramento, precisamente estamos hablando de compromiso, ¿verdad? Cuando alguien jura en un tribunal, ¿verdad, hermano? Un juicio, él está diciendo que va a decir la verdad. Pues él está diciendo que va a ser sincero. Él está contrayendo un compromiso, hermano. Y eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros, hermano. Que nosotros adquiramos un compromiso. Miren lo que sigue diciendo. Esto lo vamos a leer rapidito, este versículo 26 en adelante. Rápido lo vamos a leer porque ya estamos concluyendo con esto. Terminamos ya, hermano. Dice versículo 26: y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Uzat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército, y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí? Pues me habéis aborrecido y me echaste de entre vosotros. Versículo 28: y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Por esa razón es que también llamó Seba a ese pozo, donde él hizo un pacto con los filisteos, donde se acabó la enemistad, hermano. ¿Por qué? Porque los filisteos dicen que reconocieron que Dios estaba
con Él. Que la gente va a ver eso, que nosotros no estamos aquí solo, ¿verdad?, por una casualidad. No, hermano, es que Dios está con nosotros, hermano. Dios está en medio de la iglesia, hermanos. Dios está con nuestra familia, hermano. El Señor está con nosotros, hermano. Él no se ha apartado. Entonces ahí encontramos el cuarto pozo. Pero vámonos al último, y esto vamos a terminar ya. Evangelio según San Juan, capítulo número 4, si no mal recuerdo. Vamos a ver, ayúdeme ahí a buscarlo, hermano, por favor. Evangelio según San Juan, con esto terminamos, hermano. Capítulo 4. Vamos a ver. Aquí encontramos el quinto pozo, porque ese quinto pozo ya no lo abrió Jacob. Ese quinto pozo es diferente. Vamos a ver, dice el versículo 1 en adelante. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hacía bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a Él, y Él te daría agua viva. Ahí vamos a leer porque todos conocemos esa lectura. Aquí está el quinto pozo, hermano. Y es un pozo, ¿verdad?, que no lo abrió, ¿cómo se llama?, Isaac, ni Abraham, ni Jacob, aunque había un pozo material, el que menciona también. Pero el último pozo, el quinto pozo, es nuestro Señor Jesucristo. Dijo que el agua que Él nos va a dar, dijo que es un agua que salta para vida eterna. Y esa agua, hermanos, esa agua que Jesús nos da, no es como el agua natural que volvemos a tomar y tomar. El agua que Jesús nos da, como Él dice en su palabra, no vamos a tener sed jamás. Esa agua que nosotros necesitamos, hermano, esa agua se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, hermano. Y los hombres han buscado por mucho tiempo saciar su sed, hermano, pero solo hay un pozo, hermanos, en el cual la sed se puede saciar, y ese se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, hermano. Ese es el Señor, hermano, que nos da satisfacción, que nos da felicidad, que nos llena la vida, que nos llena el alma, hermano. Sigamos tomando de esa agua, sigamos tomando de esa fuente única que existe en esta tierra, y esa fuente se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, hermano. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor en esta hermosa mañana. Padre, que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en esta hermosa mañana, Señor, porque tú nos das el privilegio, Dios mío amado, de poder meditar brevemente en tu palabra que no vuelve a ti vacía, tu palabra que llena el corazón, tu palabra que llena el alma, tu palabra que nos bendice, tu palabra que nos sacia, tu palabra que nos alimenta. Gracias, Señor, porque solo tú tienes el agua que da vida, el agua que sacia, el agua que bendice, el agua que nos restaura, el agua que nos mantiene vivos, Señor. Ese eres tú, Señor Jesucristo. Que nunca nos apartemos de ese pozo, que nunca nos apartemos de esa agua que solo tú nos das, Señor, que nuestra sed solo es saciada contigo, Señor. Gracias te damos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, porque te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Dios les bendiga a todos, hermanos, en esta mañana.